Mamá, quiero que mi verdadero padre me lleve al altar. Esas palabras destrozaron la paz de nuestra familia como una piedra atravesando un cristal, dejando grietas que se extenderían mucho más allá de ese momento. Soy Luciana, y esta es la historia de cómo la boda de mi hija se convirtió en el campo de batalla donde el amor, la lealtad y el dinero chocaron, obligándonos a todos a cuestionar qué es lo que realmente hace a un padre. Mi esposo Eduardo no es el padre biológico de Isabella, pero durante 15 años, ha sido todo lo que un padre debe ser. Entró en nuestras vidas cuando Isabella tenía apenas 5 años, llenando el vacío que dejó Marco, su padre biológico, quien desapareció poco después de que ella naciera. Donde Marco dejó vacío, Eduardo trajo calidez, estabilidad y amor incondicional. Recuerdo los primeros días de nuestra relación, observando cómo Eduardo manejaba el delicado equilibrio de convertirse en parte de la vida de Isabella. Nunca se apresuró, nunca presionó. En cambio, siempre estuvo presente con pequeños gestos que decían mucho, un libro nuevo por aquí, un peluche por allá. Nada extravagante, solo detalles pensados que decían, te veo, me importas. Un recuerdo permanece cristalino, el primer recital de danza de Isabella después de que Eduardo entrara en nuestras vidas. Tenía 6 años, toda nerviositud, practicando tanto su rutina de ballet como el baile folclórico en nuestra sala. La noche antes del espectáculo, casi lloraba, convencida de que olvidaría cada paso. Eduardo pasó horas con ella, desglosando cada movimiento, creando rimas graciosas en inglés y español para ayudarla a recordar la secuencia. Gira como princesa, salta con gracia, twirl like a princess, jump with grace, you're going to be perfect, mi pequeña bailarina. Ese era Eduardo, siempre presente, siempre apoyando. No solo miraba desde las gradas, se sumergía en el mundo de Isabella. Cuando luchaba con matemáticas en la secundaria, se sentaba con ella en la mesa de la cocina noche tras noche, paciente y alentador, incluso después de días agotadores en el trabajo. Se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para el ballet, zapatos, tutús, lecciones privadas cuando se acercaban grandes presentaciones. No solo firmaba cheques, ni invertía en sus sueños. Pero la sombra de Marco siempre estuvo presente. Había momentos en que Isabella preguntaba por él, con una mirada en sus ojos que ninguna niña debería tener. Recuerdo un día del padre cuando preparó 2 tarjetas, una para Eduardo, llena de bromas internas y detalles amorosos, y otra para Marco, esperanzada pero cautelosa. La tarjeta para Marco nunca fue reconocida, y vi cómo mi hija aprendía otra dura lección sobre la decepción. Eduardo manejaba estos momentos con una gracia que todavía me asombra. Nunca hablaba mal de Marco, nunca trató de reemplazarlo. En cambio, permanecía constante, un faro en las tormentas de incertidumbre de Isabella. Cuando recibió una carta de Marco en su cumpleaños número 13, llena de disculpas y promesas que pronto resultaron vacías, Eduardo estuvo ahí para ayudarla a recoger los pedazos. Esa Navidad, cuando las promesas de seguimiento de Marco nunca llegaron, Isabella cayó en una profunda tristeza. Eduardo respondió creando una elaborada búsqueda del tesoro navideña en nuestra casa, con acertijos y pequeños regalos. Al final, Isabella volvía a reír, sus ojos brillando de alegría en lugar de lágrimas. Ese es Eduardo, el tipo de padre que no solo resuelve problemas, sino que los transforma en momentos mágicos. Los años pasaron, y Eduardo siguió siendo el pilar de Isabella. Lloró más fuerte que nadie en su graduación de secundaria, dio el discurso más conmovedor en su fiesta y se aseguró de que pudiera asistir a la universidad sin la carga de préstamos estudiantiles. Era el padre que estaba presente, día tras día, año tras año. Cuando Isabella anunció su compromiso con Nicolás, su novio de largo tiempo, fue durante una de nuestras cenas familiares. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo historias y riendo, cuando Isabella se levantó, nerviosa jugando con algo en su bolsillo. El anillo captó la luz mientras lo mostraba, y Eduardo fue el primero en levantarse de su silla, envolviéndola en un abrazo de oso que parecía contener todo el amor del mundo. «Queremos darte el mejor día posible», declaró Eduardo, ofreciéndose de inmediato a pagar la boda. Nada menos que lo mejor para nuestra niña. Isabella estaba encantada, abrazándolo repetidamente, lágrimas de felicidad en sus ojos. Desde ese momento, Eduardo se volcó en la planificación de la boda con su entusiasmo característico. Asistió a cada visita al lugar, probó innumerables muestras de pastel y se sentó en reuniones con floristas y decoradores. Siempre presente, siempre apoyando, siempre asegurándose de que la visión de Isabella fuera la prioridad. Pero entonces Marco reapareció, y todo cambió.
todo comenzó de manera sutil. Isabella empezó a reconectarse con su padre biológico, y al principio, éramos cautelosamente optimistas. Siempre había anhelado una relación con él, y entendía su deseo de darle otra oportunidad. Los cambios en su comportamiento hacia Eduardo al principio eran casi imperceptibles, una invitación olvidada para una reunión de planificación de la boda aquí, una sugerencia desestimada allá. Luego vino la cena que cambió todo. Isabella compartía emocionada algunas ideas para la boda que Marco había sugerido, cuando Eduardo dio su opinión. Ella lo interrumpió a mitad de la frase, diciendo con desdén, Marco y yo ya decidimos eso. El dolor en los ojos de Eduardo era palpable, aunque trató de ocultarlo con un leve asentimiento. La transformación continuó. Isabella comenzó a llamar a Marco, papá, delante de Eduardo, algo que nunca había hecho antes. Empezó a consultar a Marco sobre cosas que antes discutía con Eduardo, problemas con el coche, consejos financieros, decisiones de la boda. Eduardo nunca se quejó, pero podía ver que estaba luchando por encontrar su lugar en esta nueva dinámica. Intenté hablar con Isabella una mañana mientras tomábamos café. Cariño, he notado que has estado un poco distante con Eduardo últimamente. ¿Está todo bien? Su respuesta fue defensiva, casi molesta. Mamá, estás exagerando. Solo estoy ocupada con la boda y reconectándome con Marco. Es mucho que manejar. Lo entiendo, presioné suavemente, pero Eduardo te quiere mucho. Ha hecho todo lo posible para que tu boda sea perfecta. Solo siento que lo estás dejando de lado. Fue entonces cuando soltó la bomba que desencadenaría una reacción en cadena que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Mamá, agradezco todo lo que Eduardo ha hecho, pero Marco es mi verdadero padre. Quiero que él me lleve al altar. Quiero darle esa oportunidad. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo, acre y asfixiante. Eduardo ya había sido prometido ese honor meses atrás, y ya había derramado lágrimas de alegría ante la perspectiva. Ahora lo estaban relegando por un hombre que había estado ausente durante la mayor parte de la vida de Isabella. Las cosas se deterioraron rápidamente después de esa conversación. Isabella se volvió más descarada en su desdén hacia Eduardo, más decidida a darle a Marco todos los roles significativos en la boda. El hombre que la había criado, amado y apoyado en todo, estaba siendo relegado al estatus de un simple invitado. Una semana después, durante otra cena familiar, Isabella hizo oficial su decisión. Marco estaba allí, sentado en el lugar que siempre había sido de Eduardo en la mesa. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. He estado pensando mucho en la boda y en los roles que todos jugarán, anunció Isabella, evitando mirar a Eduardo. Quiero que Marco tenga un papel importante en la ceremonia. Quiero que mi verdadero padre me lleve al altar. Creo que es lo justo que Marco, mi padre biológico, tenga este rol especial. El rostro de Eduardo permaneció compuesto, pero lo conocía lo suficiente como para ver la devastación en sus ojos. Su voz fue firme pero suave cuando respondió, si eso es lo que quieres, Isabella, apoyaré tu decisión. Fue entonces cuando supe que tenía que tomar una postura. Al mirar atrás, me doy cuenta de que ese momento en la mesa fue el punto de no retorno. El silencio que siguió al anuncio de Isabella fue ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos mientras todos fingíamos comer. Pero por dentro, yo hervía, viendo cómo el hombre que amo era descartado como un juguete viejo en favor de uno más brillante. Esa noche, después de que todos se fueron y Eduardo y yo nos quedamos solos, lo vi sentado en su estudio, mirando una foto del primer recital de ballet de Isabella. La había enmarcado años atrás, Isabella en su tutú, sonriendo radiante a la cámara mientras Eduardo se arrodillaba a su lado, igualando su sonrisa. El orgullo en sus ojos en esa foto era el mismo que había visto todos los días durante 15 años, en cada logro, cada lucha, cada momento que formaba su relación de padre e hija. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si Isabella quería reescribir la historia, fingir que Eduardo no había sido su verdadero padre todo este tiempo, entonces tal vez necesitábamos reconsiderar su apoyo financiero para la boda también. No se trataba del dinero, se trataba del respeto, de reconocer el papel que Eduardo había jugado en su vida. Cuando se lo mencioné a Eduardo, su reacción inmediata fue protestar. No, Luciana, dijo, sacudiendo la cabeza. No podemos hacerle eso a ella. Esta boda significa todo para Isabella. ¿Y tú significaste todo para ella alguna vez?, respondí,
con la voz quebrándose. Hasta que Marco apareció con sus promesas vacías y su conveniente reaparición. Eduardo intentó discutir, siempre poniendo la felicidad de Isabella por encima de todo, incluso ahora. Pero podía ver el costo que esto le estaba cobrando. Cada día traía una nueva herida, una nueva manera en que Isabella lo apartaba a favor de Marco. El hombre que nunca se perdió un solo recital de baile, que se quedó despierto incontables noches ayudando con la tarea, que celebró cada victoria y consoló cada decepción, estaba siendo tratado como un pensamiento secundario. Cuando finalmente hablé con Isabella sobre reconsiderar el apoyo financiero de Eduardo, su reacción fue explosiva. Acusó a Eduardo de usar el dinero para manipularla, de tratar de controlar su boda con su billetera. La dulce niña que alguna vez hizo 2 tarjetas para el Día del Padre había desaparecido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. La situación se salió de control rápidamente. Isabella comenzó a difundir rumores entre nuestra familia y amigos, pintando a Eduardo como un villano controlador que usaba su dinero para forzar su voluntad. La familia se dividió en bandos, algunos entendían nuestra posición, y otros pensaban que deberíamos simplemente darle a Isabella lo que quería para mantener la paz. ¿Por qué no le pides a Marco que ayude a pagar la boda?, sugerí durante una discusión particularmente acalorada. Ya que ahora es tan importante para ti. El rostro de Isabella se enrojeció mientras admitía que ya le había pedido, pero Marco se había negado, diciendo que no podía permitírselo. Sin embargo, de alguna manera, esto no parecía afectar su opinión sobre él o su nueva importancia en su vida. La ruptura final llegó cuando Eduardo decidió retirarse completamente de la boda, tanto emocional como financieramente. No fue una decisión fácil para él, lo vi agonizar por días. Pero al final, sintió que era la única manera de preservar su dignidad y protegerse de más dolor. El impacto fue inmediato y dramático. Sin el apoyo financiero de Eduardo, la boda de ensueño de Isabella comenzó a desmoronarse. El lugar caro tuvo que ser cancelado, los planes elaborados reducidos. Lo único que permaneció intacto fue su vestido, que ya estaba pagado. Cuando se acercaba el día de la boda, quedó claro que Eduardo y yo no asistiríamos. La distancia entre nosotros e Isabella se había vuelto demasiado grande, el dolor demasiado profundo. Unos días después de la boda, Isabella nos llamó, con la voz llena de ira y acusación. «Arruinaron mi boda», dijo. «Arruinaron todo. Las secuelas fueron brutales». Los miembros de la familia tomaron partido, algunos argumentando que deberíamos haber seguido los deseos de Isabella para mantener la paz. No entendían o no querían entender que esto no se trataba solo de una boda. Se trataba de años de amor y devoción siendo descartados, de un corazón de padre roto por la hija que eligió amar como suya. Pasaron meses, y la situación no mejoró. Isabella nos cortó de su vida por completo, como si 15 años de amor y cuidado no significaran nada. Continuó haciéndose la víctima, difundiendo su versión de los hechos a cualquiera que la escuchara. La verdad se torció, distorsionada en algo que apenas reconocía. Entonces, un fin de semana, todo cambió de nuevo. Isabella apareció en nuestra puerta sin avisar, su coche lleno de maletas y cajas. La novia confiada que había descartado a Eduardo con tanta facilidad había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía perdida y desesperada. Necesitaba dinero, mucho dinero. La boda los había dejado a ella y a Nicolás en serios problemas financieros. Había agotado sus tarjetas de crédito, y los cobradores de deudas llamaban constantemente. La cantidad que necesitaba era impactante, $135,000. «Es su culpa», dijo, con la voz temblorosa. Contaba con su ayuda para la boda. Cuando retiraron su apoyo, me dejaron en una situación imposible. No pude evitar preguntar, ¿has intentado pedirle ayuda a Marco? Su silencio lo dijo todo. Aparentemente, su verdadero padre, una vez más había desaparecido cuando las cosas se complicaron. La ironía no pasó desapercibida para mí, el hombre que eligió sobre Eduardo la había abandonado nuevamente cuando más lo necesitaba. Eduardo no estaba en casa durante la visita de Isabella, y cuando le conté sobre ello más tarde, su respuesta me sorprendió. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, no saltó inmediatamente a ayudarla. En cambio, dijo en voz baja, no puedo hacerlo. Hay un límite al dolor que un padre puede soportar. El siguiente capítulo de este drama familiar se desarrolló apenas unos días después.
Era una tarde tranquila, Eduardo y yo estábamos preparando la cena juntos cuando escuchamos un coche detenerse en nuestra entrada. Por la ventana, vimos a Isabella bajarse, su coche nuevamente lleno hasta el tope con maletas y cajas. Cuando Eduardo abrió la puerta, Isabella estaba allí, luciendo más pequeña de lo que la recordaba. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Explicó que ella y Nicolás habían peleado, que la situación financiera se había vuelto insoportable, y necesitaba un lugar donde quedarse. La respuesta de Eduardo fue inmediata y firme. No puedes quedarte aquí, dijo, y luego se dio la vuelta y regresó a la cocina sin decir una palabra más. Isabella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, suplicó, no tienes que escuchar a Eduardo. Él ni siquiera es mi padre biológico. Pero yo soy tu hija, deberías dejarme quedarme. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, después de todo, seguía usando la biología como un arma, todavía disminuyendo el papel de Eduardo en su vida. Respiré profundamente y me mantuve firme. Isabella, dije con firmeza, independientemente de si es decisión de Eduardo o no, también creo que no es una buena idea que te quedes aquí. Hay demasiado dolor, demasiadas cosas sin resolver. No creo que sea lo mejor para ninguno de nosotros ahora mismo. Subió a su coche y se fue sin decir nada más. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Al estar aquí ahora, reflexionando sobre todo lo que ha pasado, no puedo evitar cuestionar cada decisión, cada momento que nos llevó a este punto. ¿Hice bien al tomar una postura tan firme con respecto a la boda? ¿Deberíamos haber guardado silencio y dejar que Isabella hiciera lo que quisiera? ¿Habría preservado eso a nuestra familia, incluso si significaba ver a Eduardo sufrir en silencio? Pero luego pienso en Eduardo, en su amor inquebrantable por Isabella todos estos años, en lo profundamente que lo lastimó, y sé que hicimos lo correcto. A veces, el amor significa mantenerse firme, incluso cuando te rompe el corazón hacerlo. Me pregunto, ¿qué habrías hecho en nuestra situación? ¿Habrías defendido a la persona que estuvo ahí en todo momento, o habrías mantenido la paz a cualquier costo? ¿Cuándo es correcto tomar una postura, y cuándo deberíamos simplemente dejarlo pasar? Si alguna vez te has enfrentado a una situación similar siendo forzado a elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, entre defender a alguien que amas y mantener la paz, me encantaría saber lo que piensas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas, incluso si eso significaba que te vieran como el villano? Y no olvides darle like y suscribirte para más historias reales sobre la dinámica familiar. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles que tomamos son las que definen quiénes somos. El camino fácil no siempre es el correcto, y defender lo que es correcto a menudo tiene un precio. Pero al final del día, tenemos que vivir con nuestras decisiones, y a veces eso significa elegir la integridad sobre la paz.